Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Me alegra verlos. Me entusiasma ver caras sonrientes. Seguimos con la serie El Club de los Escépticos. El tema de hoy, el poder de lo nuevo. Algo bien interesante es que hoy vamos a analizar, ver la vida de un hombre, Nicodemo. Vamos a ver cuál es el significado de su nombre, cuál es la relación con Jesucristo, por qué razón Nicodemo fue a buscarlo en horas de la noche. Algunas de esas preguntas que nos hemos hecho. Ahora, quiero comenzar con algunas interrogantes. Dependiendo de lo que ustedes contesten en su mente, van a saber si pertenecen al club de los escépticos o al club de los creyentes. Pero se trata que salgamos de ese club de los escépticos. Primera pregunta. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pregunta profunda. A ver, en su mente. Si usted pensó que es el huevo, está en el club de los escépticos. Segunda pregunta. ¿Por qué Misión Imposible se llama así si siempre consiguen cumplir la misión? A ver, qué profundidad, ¿no? Tercera pregunta, los dos extremos. ¿Por qué a las personas mayores se les llama viejos y a los niños nunca se les llama nuevos? ¿Verdad que hasta ahorita están pensando, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué es el escepticismo? ¿Qué es? Pues según la RAE, la Real Academia Española, dice que el escepticismo es una desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. Es más, el escepticismo es un tipo de filosofía que desconfía de la verdad y pone en suspenso la posibilidad de conocerla. La etimología de esa palabra escepticismo tiene tres raíces griegas. Hoy vamos a ver un poquito de griego ahí. La primera es la palabra esquíticos, que viene del verbo de otra palabra en griego que es esquitome, que significa mirar, examinar u observar cuidadosamente. Los escépticos también tienen su palabra en el griego, que es la palabra titiki, que significa los que examinan, los que investigan, ya que se muestran insatisfechos con las razones presentadas respecto a la posibilidad de conocimiento. El escepticismo es lo opuesto de fe. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Hoy vamos a analizar una porción del cuarto evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento, Juan, capítulo 3. Vamos a estudiar y ver a un famoso líder religioso. Es más, de mucha influencia. Se le consideraba uno de los 70 judíos con un doctorado en leyes, con un doctorado en conocimiento de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros. Y vamos a ver cómo este hombre tan estudioso, un hombre preparado, tenía una gran duda, y esa duda va a ser disipada esta tarde-noche. Vamos a orar para que el Señor nos pueda enseñar en este momento. Padre, acudimos a ti porque tú eres un Dios sobrenatural. Acudimos a ti porque de ti viene toda sabiduría. Tú eres el hacedor de todo, tú eres el creador. Hoy quiero pedirte bajo tu soberanía, bajo tu gracia, bajo tu potestad, que me puedas utilizar estos minutos que voy a compartir acerca de una verdad que está en tu corazón, lates por esa verdad. Tú quieres que toda persona, todo ser humano comprendan lo que Nicodemo comprendió. Haz que esta porción bíblica pueda ser realizable en cada una de estas personas que están en este auditorio y aquellas personas que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Utiliza tu palabra, utiliza tus ilustraciones para que estas personas que están en el club de los escépticos puedan ir
ser transformados y estar en el club de los creyentes. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en Jesús oramos. Amén. Voy a comenzar leyendo los primeros 2 versos de capítulo 3 de Juan. Dice lo siguiente: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí significa maestro. Le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Ahora, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo es un nombre griego que significa victoria del pueblo. Eso es lo que significa el nombre de Nicodemo. Ustedes y yo debemos prestar atención a todos los nombres que están en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los nombres tienen un significado ilustrativo que dan a conocer la voluntad de Dios en algunas cosas. Nicodemo, como vuelvo a repetir, es un nombre griego que significa victoria del pueblo, victorioso del pueblo. Jesús significa Salvador. Si unimos estas 2 palabras se forma una oración bien bonita. La victoria del pueblo está en Jesús. Qué bonita esa combinación. La victoria del pueblo está en Jesús. Nicodemo era un principal, era miembro del Sanedrín, era doctor en la ley. Visitó a escondidas para no ser visto o porque quería tener tiempo más prolongado con Jesús. Eso lo vamos a ver más tarde. Ahora, ¿qué es un Sanedrín? Era un cuerpo gubernamental judío, compuesto por fariseos, saduceos, ancianos, doctores de la ley o asesores jurídicos. En casos urgentes, se reunían en la casa del sumo sacerdote. Quiero decirles que en la época de Jesús habían 3 sumos sacerdotes. Raro eso, pero habían 3 sumos sacerdotes. Anás, que fue puesto por el gobierno; Caifás, que fue elegido por los religiosos; y Jesús, que en ese entonces fungía como el verdadero sumo sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros, dirigidos por el sumo sacerdote. Ellos se reunían en un lugar llamado la Casa del Consejo, que era cerca del templo. Había una ventana que se podía ver el patio del templo. Ellos se reunían en la Casa del Consejo. ¿Por qué razón Nicodemo le dice: tú eres enviado de Dios por los milagros que tú haces? Nicodemo pensaba que Jesucristo era un líder revolucionario. Pensaba que él podía librar al pueblo de Israel de la opresión romana. Nicodemo pensaba: este es el líder que esperamos, es el líder de masas. Su presencia puede cautivar a muchos a causar una gran revolución. Ese era el pensamiento de Nicodemo. Pero Jesús cambia la historia, porque Jesús es Dios. Él es omnipotente. Él puede ver nuestros pensamientos, y él observó algunas dudas que tenía Nicodemo en su corazón. Algo que es bien interesante, ¿por qué Nicodemo tenía esa duda? Es más, hoy en día hay muchas personas que creen que Jesús fue uno de los primeros revolucionarios, y eso no es verdad. Jesús es Dios. ¿Cómo se desarrolla esa plática con Jesús? Bien interesante que la Biblia nos narra que Nicodemo confía en Jesucristo, y hay evidencias bíblicas que él confió. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en Juan capítulo 7, versos del 50 al 52, cuando Jesús es acusado como impostor y querían apresarlo, pero vino este doctor en la ley y lo defendió. Lo buscó en privado, pero lo defendió en público. Y es más, cuando Jesús murió, cuando
lo bajaron de la cruz, embalsamaron el cuerpo de Jesús, limpiaron sus heridas, utilizaron algunas esencias para embalsamar su cuerpo, para poner bello el cuerpo de Jesús. ¿Y saben quién apoyó financieramente? Nicodemo. Él dio 100 libras romanas para comprar mirra, aloes, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Eso lo puede encontrar en Juan, capítulo 19, verso 39. ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron los apóstoles o los seguidores de Jesús y le dijeron, para alimentar estos 5,000 hombres necesitamos por lo menos 200 denarios? O sea que el dinero que dio Nicodemo pudo alimentar 2,500 personas y más. Que si lo traducimos a dólares, ¿cuánto sería? 100 libras romanas. Viene siendo aproximadamente como 3,500 dólares. Si multiplicamos 3,500 por 25, no sé cuánto está, porque 25, 50, ¿verdad? Ustedes que son expertos, por ahí, ¿cuánto sale? Una cantidad alta. Pues eso dio Nicodemo para limpiar, para poner el cuerpo de Jesús ahí en el sepulcro. Ahora bien, ¿qué aprendizajes podemos observar de estos dos primeros versos? Número 1, las religiones y los religiosos no tienen la verdad. Satanás ha utilizado cantidad de religiones desde que el hombre pecó hasta en la actualidad y enseñan una cantidad que todo se resume en hacer obras. El escepticismo lleva a las personas a filosofar y a perderse. Hay muchos que tienen la membresía de ser escépticos. Yo no sé quién se llama aquí Luis Mendoza, es casualidad. Si hay alguien que se llama Luis Mendoza, le voy a regalar esto de recuerdo. ¿No hay nadie? No, Luis Maldonado es, hombre. Perdóname, pero vamos a conseguir una. Es que te vi famoso tu apellido. Luis Maldonado. ¿No hay nadie de Luis Maldonado? Bueno. Fecha de emisión 1 de febrero de 2025 es donde comenzó la serie. Y la fecha de vencimiento es hoy 15 de febrero. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Así que sigamos con Juan 3, de los versos 3 en adelante. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad. Si son observadores, 2 veces le dice a Nicodemo, verdad. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Atención. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Nacer de nuevo viene del griego de la palabra anoten. Esta tiene 3 significados. El primer significado es desde el principio, totalmente de arriba hacia abajo. Como lo enseñaban los fariseos, los saduceos o el judaísmo en ese entonces era la número 2. De nuevo, otra vez, en el sentido por segunda vez. Si no lo comprenden en este momento, no se preocupen, se lo voy a explicar. Y lo tercero, que es el primero y el tercero, es de la palabra
original del griego, que es la que debe entenderse, de arriba por parte de Dios. Estamos hablando de gracia y poder de Dios. Nicodemo lo entendía por el número 2, es decir, tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Pero ¿por qué menciona esto Nicodemo? Porque se les enseñaba lo siguiente. En el judaísmo era por medio de la oración, por medio de sacrificios, por medio del bautismo o por medio de la circuncisión. Nicodemo llevaba este proceso. Él se cuidaba. Él hacía obras para poder obtener la salvación. Hay algunos teólogos que mencionan que las enseñanzas del paganismo se juntaron con el judaísmo y enseñaban que una persona podía nacer de nuevo, es decir, llevar una serie de rituales hasta el punto de que si había un hijo se podía casar con su madre o se podía casar con sus hermanas. Esa combinación de judaísmo con paganismo. Los griegos, que había mucha influencia griega en ese entonces, enseñaban que el nuevo nacimiento era por medio de un proceso. Por eso, Nicodemo pensaba en ese proceso. Pero Jesús le menciona dos elementos, agua y Espíritu Santo. ¿Qué significa el agua? Pues el agua significa limpiar. Y el Espíritu Santo representa poder. ¿Qué significa eso? Algo que es bien interesante es, lo que está diciendo le está diciendo Jesús a Nicodemo, solo yo salvo, solo Jesús salva, solo Jesús limpia, solo Jesús tiene el poder de salvar. Las obras tienen dos elementos que a Dios no le agradan. El primer elemento de aquellas personas que están en el club del escepticismo, que creen que las obras salvan, el primer elemento es sobornar a Dios. Te voy a pagar obras por pecado. Y no se puede mezclar el aceite con el agua. Pecado es pecado, obra es obra. Y el segundo elemento por lo cual Dios no ve las obras para salvación es porque hay un ingrediente de gloria propia. Cuando yo hago algo bueno, yo me digo a mí mismo, Edwin, lo hiciste bien. Tal vez pueda fingir que soy una persona humilde, pero por dentro me estoy aplaudiendo yo mismo. Entonces, eso significa una gloria vana, vanagloria. Es más, en el libro de Efesios, por medio del Espíritu Santo, Pablo escribió, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que la salvación no puede ser por obras. Es por medio del lavamiento de Jesús, y lo vamos a ver cómo nos lavó Jesús, y cómo el Espíritu Santo, que hace ese poder de nacer de nuevos. La segunda enseñanza es, solo Jesús salva, solo Jesús limpia, solo Jesús tiene el poder de salvar. Solo el Espíritu de Dios puede hacer todo nuevo. Cuando Adán falló en un lugar óptimo, que estaba en el paraíso, ¿no? Era un lugar hermosísimo, donde había toda la vegetación perfecta, habían sin número de árboles frutales que ahora no existen. O sea, Adán estaba en un lugar óptimo, perfecto, pero fue tentado y falló. El primer Adán. Dios envía un segundo Adán, Jesús. ¿Dónde fue tentado? En el desierto. ¿Qué representa el desierto? Nuestro estado natural. Estamos perdidos. No hay agua para limpiarnos o para alimentarnos. No hay nada que comer. Por eso Jesús dice, yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Hay 7 palabras de yo soy, en la Biblia son 7.
7 palabras que describen a Jesús: yo soy, y con Y mayúscula, porque Él es Dios. Sigamos adelante. Juan 3:10 al 14. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Lo que le está diciendo: estás viendo con tus propios ojos tu salvación. Soy yo la fuente de salvación. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así se verá levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tercera enseñanza: Jesús fue levantado en una cruz. La palabra levantar viene del griego ixum, que significa levantado en la cruz y levantado en gloria, o sea, la ascensión de Jesús. Si a usted le gusta el estudio teológico y quiere saber un poquito de la serpiente, le voy a explicar algo bien interesante. En el libro de Números, capítulo 21, verso 4 al 9, se narra una historia. Resulta que el pueblo de Israel era un pueblo sumamente rebelde. Envió una serie de serpientes para que los mordiera, pero vino Dios y le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla sobre una lanza. Si un israelita es mordido, que mire a la serpiente y el veneno no tendrá efecto. Y fue así. Pero algo ocurrió. Lo que estaba enseñando ahí Dios por medio de esta serpiente es una cristofanía, es decir, viene una persona que será levantada, y si se cree en Él, si vemos esa crucifixión, no moriremos, no vamos a ir al infierno, vamos a ir una eternidad con Dios. Porque así como fue levantado esa serpiente, así va a ser levantado. Es una profecía. Pero resulta que esa serpiente fue adorada. La gente empezó a adorar a la serpiente. Así como hoy en día se adora a la cruz. No se debe adorar a la cruz, se debe adorar al quien murió en la cruz, al quien no está en la cruz. Se menciona la cruz como un símbolo. Es como, yo me mandé a hacer esta pulsera con un objetivo. Hay una corona, hay unos clavos, hay una lanza, está esta parte negra. Jesucristo, la parte negra representa nuestros pecados, lo rojo es la sangre de Jesucristo. La utilizo porque la gente me pregunta y doy el evangelio. Una vez una persona, antes de que la viera, me dijo: pero usted es pastor, ¿y por qué anda cosas religiosas? Entonces le expliqué: utilizo para dar el evangelio. Pues la serpiente en la lanza era una representación, no para adorarla. Y vino entonces una persona que se llama Ezequías. Tuvo que destruir esa serpiente. Usted lo puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Lo que nos está enseñando aquí Jesús y le está enseñando a Nicodemo es creer en Jesús. Cuando nuestro Redentor estaba en el madero rústico, Él mencionó una palabra en griego, que es la palabra tetelestai. En el español significa consumado es. La muerte de Jesús tiene terminología histórica y tiene terminología jurídica. Porque la palabra tetelestai es una palabra de índole legal y se utilizaba en esto. Por ejemplo, recordemos que
Israel era una provincia, no se llamaba Israel, sino que era una ciudad, Palestina, era una ciudad conquistada por los romanos. Quien regía la parte legal eran los romanos. Por ejemplo, yo cuando estudié en la universidad, yo tuve una clase que llamaba Derecho Romano, no sé si se enseña. Cuando, por ejemplo, Luis Maldonado, digamos, es judío y él me debe una cantidad de dinero y jamás me pagó. Yo lo maté, lo mato y me apresan. Me llevan a los tribunales. Me ponen un abogado defensor y está el fiscal. El fiscal lleva todas las pruebas y se me acusa de homicidio asesinato en primer grado. Así es, abogado. ¿Cuánto es la pena máxima para un delito así? 15 años. 20 años. Bueno, me dan 20 años. Al entrar en la Bartolina, pegaban un pergamino de cuero que decía lo siguiente: reo Edwin Larios, delito asesinato en primer grado, pena 20 años. Pasaban los 20 años, venía un representante romano con un asistente, arrancaban el pergamino, lo doblaban y lo metían en un estuche. Entonces el representante legal gritaba: el ex reo Edwin Larios salga. Entonces salgo y me decían: tetelestai, tu pena ya fue pagada en la cárcel. Por eso Jesucristo lo utilizó en la cruz. Dijo tetelestai, todos nuestros pecados que nos enviaban al lago de fuego fueron perdonados. Tetelestai en pecados pasados, tetelestai en pecados presentes, tetelestai en pecados futuros. Una vez una persona me dijo: pastor, entonces yo tengo licencia para pecar. No, porque cuando uno confía en Jesús como Salvador, viene el Espíritu de Dios a morar. Si yo peco con alevosía, Él me va a disciplinar. Hasta puede quitar mi vida, pero no me va a quitar la salvación porque hizo un tetelestai. Jamás Dios hace nada inconcluso. Nada inconcluso. Si la salvación es por Jesús, es voluntad de Dios. No es por obras, es por gracia. Por un tetelestai. Juan 3, 15 en adelante. Esta es la porción más conocida de toda persona en el mundo. Es más, ustedes anteriormente miraban a alguien que se ponía en los mundiales, Juan 3:16, ¿se acuerdan? O en los juegos de baloncesto que ponían Juan 3:16. Es el verso más famoso. Ok. Para que todo el que crea en el que tenga vida eterna, verso 16, para el que crea, ahí debería decir cree, para el que cree, tiempo presente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo, confía en mí. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. 18 es clave. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más a la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Si usted rechaza a Jesús, sus pecados quedan al descubierto y lo condenan al lago de fuego. Así de sencillo. Si usted cree en Jesús como su Salvador, esos pecados son borrados. Verso 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. O sea, no está hablando de obras, está hablando de creer en Jesús. Eso dice las Escrituras en el griego. Para que otros puedan ver que
que están haciendo lo que Dios quiere. La cuarta enseñanza es amor o juicio. Usted escoge. Usted escoge dónde va a ir, no es Dios. Dios no condena a nadie. Se lo vuelvo a repetir. Dios no condena a nadie. Porque la iniciativa del Padre, el amor del Padre y la acción del Hijo nos redimen. No hay otra manera de salvación. Solo es por Jesús. Si un hijo de Dios peca, viene el adversario Satanás y le dice, Edwin pecó. Pero Jesús dice, ¿dónde están los pecados? Mi sangre borró esos pecados. Eso es lo hermoso del Evangelio. Por eso es que es importante que lleguemos a la convicción de no ser parte de los escépticos. Le voy a dar otro. La nueva membresía, su nombre aquí. Una persona que haya venido por primera vez hoy. No hay una persona que haya venido por primera vez. A ver, no. Todos somos. Bueno, ¿quién? ¿Su nombre? Hillary, bonito nombre. Hillary, Juliet, el apellido, Castro. Nombre Hillary Castro. Es miembro del Club de los Creyentes si recibe a Jesús. Entonces la fecha de emisión es el 15 de febrero y fecha de vencimiento una eternidad. Qué bonito esto. Por pura gracia, yo no tengo que hacer nada. Así es, amén, es pura gracia. Bonita camiseta es algo bien hermoso eso. Hay que romper esa membresía del Club de los Escépticos y unirme al Club de los Creyentes. Eso es el Evangelio. Termino con una historia. Hace tiempo atrás me invitaron a una cena con una familia. Resulta que les estaba dando el Evangelio a la gente que estaba ahí, porque el propósito de esa cena era llevarles el Evangelio a un grupo de familiares de ellos que no habían confiado en Jesucristo, que tenían muchas dudas, que eran del Club de los Escépticos. Resulta que cuando estamos orando, se levanta una persona, estaba en un cuarto, estaba entre dormida, pero escuchó y me dijo, yo también quiero orar. Se escuchó como una voz del más allá. Y ellos se acordaron que había una persona que estaba ahí, hijo, no lo invitaron. ¿Puedo orar?, me dice él. ¿Escuchó todo? Sí, y creo. Y oramos. Al día siguiente él murió. Así. Gracias a Dios que ese día confió en Jesucristo. Hoy es buen día para confiar en Jesús. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos, pero profundamente agradecidos por tu muerte en la cruz. No merecemos tu amor, no merecemos tu gracia, merecemos ser condenados. Pero así como Nicodemo comprendió, la transformación de Nicodemo te buscó a escondidas, lo defendió en público y lo honró en la muerte. Ese debería ser el proceso.
ya confiados, plenamente convencidos que vamos a ir al cielo por Jesús, demos lo mejor de nuestras vidas a Él. Si usted está preocupado, si tiene una situación difícil, recuerde que lo más difícil que era para nosotros la salvación, Dios ya la solucionó, porque lo que es imposible para el hombre le es posible para Dios. Dile hoy al Señor, gracias porque estoy en el club de los creyentes, porque tú venciste la muerte, tengo vida eterna. Quiero pedirte, Padre, por este grupo de personas, que tú hagas cosas extraordinarias, que si hay situaciones adversas, que te puedan decir con fe, porque la fe es fruto del Espíritu Santo. Uno practica la fe desde el momento que confía en Jesús. Podemos desarrollar fe andando en tu gracia, en tu amor, creyéndote a ti. Gracias por este tiempo, Dios. Tú eres formidable, eres grandioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.